Estás escuchando Avispando el Agitero. (16:11) aquí en La Plata y suponemos que también en el resto del país, a menos que hayan cambiado el horario o algo por el estilo. Seguimos aquí en Radio Futuro 90.5. Antes de comenzar a desandar la serie de conflictos y respuesta que dan tanto trabajadores, trabajadoras como estudiantes a los distintos conflictos que suceden en la región, vamos a dar a conocer y dedicarle un pequeño espacio, humilde si se quiere, a esto que ha sucedido en el día de ayer, que tiene que ver con el fallecimiento de Adelina de Mati de Alaye, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que en el día de ayer pudimos conocer justamente su deceso. Así que desde aquí, desde Avispando el Agitero, desde nuestro más humilde lugar, les damos nuestro reconocimiento justamente a Adelina y también vamos a justamente recordarla, como también recordamos a otras luchadoras en ese sentido. Así que antes de seguir con este programa, queríamos no dejar de mencionar justamente la partida de Adelina de Mati de Alaye. Bien, ahora sí ya le damos la bienvenida a Facu. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo, Andrés? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Muy bien, Aye también, que la tenemos acá al lado, y a los chicos afuera. Y una semana que por ahí estuvo un poquito más tranquila, se podría decir, que la anterior. Recordemos lo que fue el miércoles pasado. El miércoles anterior sobre todo también. Y bueno, el jueves con la gran movilización que hubo de los sectores estatales mientras se aprobaba la ley de emergencia administrativa de la provincia. Claro. Una movilización que fue bastante multitudinaria, si la comparamos con otras. De hecho fue histórica porque confluyeron distintas centrales sindicales, pero que finalmente el gobierno provincial logró su cometido con la aprobación justamente de esta ley. Así que en primera instancia confluencia de estos sindicatos, pero en otro sentido tiene que ver más que nada también con esto negativo, porque se ha aprobado justamente una forma más de precarizar justamente el trabajo a los laburantes de la provincia de Buenos Aires. Otra noticia, pero que no es de esas que nos golpean el bolsillo, si se quiere, tiene que ver con Tecla Plata, ¿no, Facu? Sí, una buena noticia, si bien tiene su pero también, que es que finalmente los trabajadores de Tecla Plata lograron un cese en el conflicto hasta por lo menos enero del año que viene, ya que se acordó entre las partes sería una suspensión de aquí hasta enero, pero con el pago del 70% del salario para 79 de los 101 trabajadores aproximadamente que le había llegado telegrama de despido, con lo cual hay algunos trabajadores que está haciendo eje de disputa todavía o de conflicto entre las partes, la patronal que no los reconoce, los trabajadores que dicen que también son partes de los trabajadores despedidos, por lo cual deben estar involucrados dentro de este acuerdo. Por lo menos hasta enero, el 31 de enero del 2007, tendrán su ingreso, que es menor al que venían teniendo porque es del 70%. Ahí hay cláusulas sobre que si hay trabajadores que se incorporan, consiguen otro trabajo registrado, el trabajador queda por fuera del convenio, y también el convenio de conjunto termina o cesa si la planta, la empresa Tecla Plata, logra volver a producir como se tenía previsto que iba a producir en un primer momento. Así que bueno, esas serían las dos situaciones que harían que el conflicto cierre un poquito más fuertemente, sobre todo que la planta funcione como estaba prevista inicialmente. Recordemos que hace unos programas hablábamos con uno de los operarios de Tecla Plata y nos contaba un poco este conflicto y cómo iban a seguir. Por suerte, digamos, se ha avanzado en este sentido y han seguido con su lucha. Sí, acá lo que hay que decir también es que es el fisco de la provincia haciéndose cargo de esta deuda en gran parte, porque el acuerdo básicamente lo que se hace es que el consorcio del Puerto La Plata, o sea, dependiente de la provincia de Buenos Aires, no le va a cobrar el canon al grupo filipino ITSI, que es el que tiene la concesión ahí de Tecla Plata. La terminal en realidad, Tecla Plata es la empresa de esta firma, con lo cual de algún modo deja de percibir la provincia de Buenos Aires fondos que tenían que ser aportados por esta empresa, y con esos fondos son con los que hace frente la empresa a estas suspensiones o salarios del 70% de estos trabajadores. Más allá de esta noticia, no implica claramente, cuando expresamos que es una buena noticia, es que se ha saldado justamente este conflicto, sino que
por el momento han conseguido mínimamente sostener su fuente de trabajo de una manera un tanto poco ortodoxa, pero sosteniéndolo al fin. Entonces por ahí venía también la aclaración en ese sentido, como para tampoco plantear una afirmación que en términos concretos no se traduce en una respuesta favorable para los trabajadores y trabajadoras de Tecla Plata. ¿Qué pasa con las paritarias, Facu? Las paritarias universitarias, que venían siendo un eje de muchísimo conflicto, con medidas escalonadas de los diferentes gremios, principalmente CONADO y CONADO Histórica, que son las que nuclean a la gran mayoría de los docentes universitarios. Así que bueno, finalmente se cerró, no solo ellas dos, sino también las otras centrales, la FACDUT, FEDUN, UDA y CETERA. Por primera vez en 5 años los 5 gremios firman un convenio con el gobierno nacional, en este caso con la Secretaría de Políticas Universitarias, después de mucho tiempo de conflicto, un conflicto que parecía muy difícil de resolverse, porque también en las últimas semanas lo que empezaba a ver era grietas dentro del frente, donde algunas centrales rápidamente querían ya cerrarlo y hacer el acuerdo. Algunas otras, sobre todo con CONADO y con la CONADU Histórica a la cabeza, no querían sostener el conflicto y estirar un poco más para lograr un mejor porcentaje. Hay discusiones sobre, bueno, cuál es el convenio final que se logró, porque siempre lo que tiene es que es un porcentaje, que en este caso sería del 31%, pero como se da en 4 tramos, en mayo, septiembre, noviembre y diciembre, lo que hay que ir viendo es el acumulado, cuánto genera en realidad, ¿no? Porque una cosa es terminar el acuerdo cerrándose o aumentando en diciembre, que se daría efectivo en enero del año que viene, y otra es si el 31% es constante y sonante hoy en día. Claro, que te permite también mejores condiciones a la hora de volver a discutir con la patronal en la parte siguiente del año. Recordamos que en este conflicto también se ha generado un movimiento que hace mucho tiempo no se daba y tiene que ver con esta situación en la cual no solamente se encontraban docentes exigiendo su reivindicación salarial, sino también que se sumaron a las protestas de los estudiantes. Bueno, es que precisamente este convenio lo que hace es cerrar una parte del conflicto presupuestario en la universidad, que es el de los salarios de los docentes, pero no cierra el otro conflicto de fondo, que son el reclamo de conjunto que está teniendo la comunidad universitaria, fundamentalmente los estudiantes como un sujeto muy movilizado en el último tiempo. Se vio acá en La Plata en las últimas semanas, la anterior, el viernes, fue una movilización de antorchas encabezada o convocada por la Federación Universitaria de La Plata, y eso sigue latente porque hasta en tanto no haya una respuesta a esos reclamos, el conflicto va a seguir abierto, al menos se vaya disipando, ¿no? Que es algo que siempre, a lo que siempre juegan los gobiernos, ¿no? A que se estiren los conflictos y bueno, vayan perdiendo potencia. Así, a estirarlos y a desgastarlo, también a tener en cuenta que se van a licuar rápidamente seguramente con esta escalada inflacionaria de los salarios, y eso también va a imprimir una mayor presión, si se quiere, en los sindicatos, por lo menos en las bases, para ver de qué manera se comienza a pasar la segunda mitad de año, este famoso hay que pasar el segundo semestre. Bueno, eso también va a quedar en veremos, en el sentido de que hasta ahora las paritarias han quedado stand-by en el sentido, bueno, qué va a pasar más adelante, ¿no? Sí, ahí hay dos reclamos principales, que uno es el tema de cómo afectó el aumento de los servicios en las finanzas de la facultad y de las universidades, con aumentos entre el 300-400%, y el reclamo estudiantil por el boleto. Y esta situación, hubo una medida el día de ayer del gobierno nacional que echó leña al fuego, que es una decisión administrativa, la 519, que fue publicada en el boletín oficial ayer, firmada por el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Alfonso Pratgay, que lo que hace es generar un recorte en partidas destinadas a educación y a cultura, y también a instituciones en el orden de lo municipal y provincial, para destinarlas directamente a ensanchar las cajas de los gobiernos provinciales, o sea, dinero que fue sacado, por ejemplo, 22 millones que se le sacaron a las universidades nacionales, 87 millones, 88 millones a instituciones culturales y sociedades sin fines de lucro, y 760 a instituciones provinciales y municipales. No está en el decreto, en realidad la decisión administrativa, no está detallado de dónde son esos fondos específicos, se presenta la masa, con lo cual habrá que ver ahí qué es lo que se está afectando directamente, pero es plata que se saca de educación y cultura y que va destinado directamente a la caja de los gobiernos. Hay que ver qué va a pasar con eso, y esto también generó un malestar en el sector universitario. Recordemos también que en el mismo día fue de la movilización aquí en la ciudad de La Plata, de estatales bonaerenses, se conoció el veto a la ley antidespidos del gobierno nacional, que también ha formado parte de un paquete en la cual
esa semana fue bastante compleja para las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del país. Al margen de eso, también se suscitan otros inconvenientes, otras negociaciones, y en este caso tiene que ver también con el pedido de qué va a pasar con el precio y la tarifa de los taxis. Bueno, está en discusión en este momento, no ahora mismo, están todos de feriado, pero bueno, en estos días está en discusión en el Consejo Deliberante y en sus comisiones, sobre todo en las de Finanzas y Hacienda, un proyecto de aumento del taxi. Inicialmente parecía que el lunes iba a cerrar con un acuerdo general en la comisión, donde iba a haber un aumento de la bajada del 33%, o sea, de 1,50 peso que está ahora a 2 pesos, y el tema de la bajada eso es la ficha, ¿no? Y la bajada de bandera que pasaría de 15 a 18 pesos. Estaba todo cerrado, pero sobre la hora Irurueta, que es uno de los hombres fuertes de Cambiemos dentro del Consejo Deliberante, el otro es Ponce, que es el presidente del Consejo, dijo, bueno, no, este aumento es bastante fuerte, ya que el año pasado había habido otro aumento del 22% a fin de año, entonces dice un 30 más un 22, 23, 53 acumulado, no corresponde a la situación inflacionaria, con lo cual se está redebatiendo nuevamente, mañana se va a seguir tratando, pero sea un 33 en la ficha, o un poco más, un poco menos, va a haber un aumento dentro del taxi que va en consonancia con el aumento generalizado del transporte en la ciudad y en la región. Y es un tema a prestar atención, ¿por qué? Porque en el marco del pedido de los propietarios de taxis, también juega en el medio, bueno, cómo van a trabajar los peones de taxis y a su vez cómo afecta el consumo, este aumento en la tarifa en los vecinos y las vecinas. Sobre todo por esta situación compleja hacia el bolsillo, porque uno lo que primero va a recortar a la hora de ir a su lugar de trabajo o a cualquier otro lugar es el gasto en el taxi, se supone, ¿no? O que uno comienza a recortar todos los gastos y entonces también se va a ver afectada, estimo, ¿no? En este aumento el trabajo, si se quiere, de los taxistas. Bueno, eso es otro punto a tener en cuenta, que está todo enmarcado en esta situación conflictiva económica y social. Sí, hay que tener en cuenta ahí que muchas veces por ahí se ve como al uso del taxi como un consumo de lujo, y en realidad hay mucha gente que no tiene otra posibilidad, claro, por ancianos o muy niños, o madres con chicos muy chicos, que por ahí tienen la posibilidad económica de alquilar un taxi, bueno, y recurren a ese servicio. Y por otro lado es una fuente laboral muy grande dentro de la ciudad, con lo cual lo que decías vos, esto también puede tener, y ya lo está denunciando también el sindicato de taxistas y la Cámara, puede llegar a tener mucha repercusión en lo que es las fuentes laborales en el sector. Bien, Facu, ¿te queda algo más en el tintero? ¿Algún balance personal sobre esta situación como muy general? ¿Un balance personal? Cortito. No, cortito. Bueno. No, hay conflictos que están tendiendo a cerrarse por ahora. Se sabía, las discusiones paritarias que iban a ser tensas, complejas y largas, pero a la larga eso termina cerrando, porque se cede de un sector o del otro, o de los dos, y ahí se busca un punto de equilibrio, y es por ejemplo lo que en su momento declaró hace 2 días la CONADU histórica cuando accede al convenio, que lo hace bajo disconformidad, lo hace diciendo que en realidad el convenio no es lo que se está diciendo, sino que no es tan favorable para los docentes, pero reconociendo que hasta aquí esto fue lo que se pudo dar como organización desde los docentes, y que bueno, era el momento de cerrarlo y abocarse a otras discusiones que tienen que ver con otros recursos que tienen que seguir siendo bajados de las universidades y estas otras discusiones. La CONADU histórica puso sobre la mesa, en el marco de la discusión, la cuestión del boleto universitario, la cuestión de un nuevo presupuesto para las universidades por el tema de los aumentos de los servicios, con lo cual ahí se está complejizando mucho la discusión y hay que ver de qué va a deparar todo esto. Bien, un tema que habíamos abordado la semana pasada tenía que ver con la situación de Valentina Pereira. ¿Te acordás, Aye, que habíamos dialogado con Luz Santos Morón, en donde nos daba a conocer justamente cuál era la situación que atravesaba la trabajadora trans en la municipalidad de la ciudad de La Plata? En ese sentido hubo un fallo judicial que obligaba a que se reincorpore la trabajadora a su lugar de trabajo justamente, pero finalmente este lunes, cuando fue a concurrir a la municipalidad, en lo que claramente es un nuevo acto discriminatorio, por decirlo de alguna manera, no le han impedido el ingreso a realizar sus tareas cotidianas. Así que seguramente estaremos siguiendo este tema más de cerca, porque vemos aún que más allá de la medida judicial, el municipio ha tomado la decisión de no aceptarla en sus filas a la hora de trabajar. Así que vamos a ir desarrollando ese tema, ¿o no, Valle?
Sí, vamos a ver si nos podemos comunicar para el próximo programa o ver cómo lo podemos desarrollar, porque efectivamente es un retroceso teniendo un fallo de esas características. Recordemos que también habíamos abordado lo que tenía que ver con el cumplimiento de la ley provincial de cupo laboral trans, que lo desarrollamos de manera general, pero sería interesante poder por ahí buscar y investigar un poco más en qué consiste esta ley, que básicamente tiene que ver con trabajo igualitario, por decirlo de alguna manera, pero que quizás tiene algunos recovecos que sería interesante poder conocerlos. Sí, ahora vamos a seguir con un poco más de música. En este me tomo una atribución, le dedicamos este tema que están escuchando desde La Hermosura. Eso es Ruta 11 y 645. Por allá se está escuchando la Radio Futura. Les dedicamos este tema a Marcelo y Camilo, que es un tema que Alina Gandini, en realidad es un tema de Charly García, que ella nos va a interpretar, que se llama Cerca de la Revolución.